Bueno, Yana, tú has estado dentro, puedes conocer bien desde el Parlamento Vasco la voluntad política, la falta de voluntad política. A día de hoy se oyen miles de discursos que criminalizan a las personas migrantes, que minimizan este tipo de violencia, porque en general minimizan la violencia contra las mujeres, pero más cuando es una violencia que erróneamente, porque como ya ha comentado, erróneamente relacionamos con las personas migrantes, porque puede haber personas no migrantes también viviendo este tipo de violencia. ¿Cómo es eso desde dentro? ¿Qué retos ves? ¿Qué posibilidades tenéis de poder hacer llegar este tipo de mensajes? Sí, es que aquí hay otro. Es que ricasco. Vale, creo que ahí has dado en uno de los puntos importantes. Cuando abordamos la reforma de la Ley de Igualdad y contra las violencias machistas, hubo un punto de partida en el que había un consenso sobre lo que no íbamos a debatir y lo que no íbamos a permitir, ¿no? Y no íbamos a permitir, evidentemente, ese discurso también que se está curiosamente por los mismos extremos diestros que de alguna forma quieren criminalizar tanto a la población migrante, a las mujeres, a las personas LGTBI, ¿no? Y ahí había una base que no íbamos a entrar a discutir la violencia machista. Las violencias machistas existen, creo que es importante empezar a nombrarlas también en plural y bueno, es a partir de ahí donde algunas, evidentemente, dejamos nuestras diferencias de lado por intentar construir, ¿no? Y creo que en estos casos es necesario, sobre todo cuando se está dando una reacción tan homófoba, tan racista, tan machista, que necesita ser enfrentada. Entonces, ahí sí que hubo como una base desde la que construimos. Y yo creo que uno de los retos que nos ha dejado esta reforma es que cuando hablamos de violencias machistas en plural, debemos de trabajar sus miradas en plural también y dejar de departamentalizar y dejar de compartimentalizar las violencias, ¿no? Hay que entenderlas en un continuum, hay que entenderlas no exclusivas las unas de las otras, es decir, se tocan, se apelan la una a la otra, la una lleva a la otra, es necesaria una base para que todo eso suceda. Y creo que ahí tenemos una labor también de desestigmatización, que las violencias que estamos nombrando no les ocurren a unas o a otras, es algo que llevamos mucho tiempo diciendo, da igual de qué condición social, económica, cultural seas. Las violencias machistas nos afectan a todas y creo que ahí hay que desestigmatizar a las mujeres que han sido víctimas de la violencia, de la mutilación genital femenina, porque es verdad que existe, ¿no? una especie de tutelaje de yo te voy a decir qué es lo bueno para ti cuando no estamos creando espacios de confianza y por una parte no les estamos dando la voz para escuchar qué es lo que necesitan. Y llevamos tiempo diciendo en las violencias machistas, sobre todo aquellas que se dan en el ámbito de pareja o expareja, que una solución para una mujer no tiene por qué ser la misma para la otra, que todas tienen sus especificidades y todas tienen sus diferencias en sus necesidades de reparación. Y para eso, el sujeto protagónico y quien tiene que decidirlo son ellas, ¿no? Y creo que si esta reforma, trae algo es entender las violencias en su totalidad y entenderlas como un continuum y poner en el centro la voz y la necesidad de las
que son víctimas y que queremos que pasen a ser supervivientes, y que esos procesos son personales y que a una le puede servir lo jurídico, a una le puede servir una respuesta más policial, a otra en estos momentos no va a querer ningún tipo de protagonismo, no quiere ni hablar de ello, y otra va a necesitar de ayuda psicológica. Es decir, cada una tiene en las diferentes fases de su vida una necesidad diferente, ¿no? Y creo que eso es importante entenderlo aquí. Y entender también una cosa que sucede aquí y que sucede en Kenia, que es que la mutilación genital femenina está prohibida, y lo comentabais, en Kenia también. Kenia es uno de los países que más convenciones internacionales contra la violencia ha acatado. En los mapamundis que se hacen sobre el nivel legal que tienen los derechos de las mujeres en ese país, bueno, se encuentra en verde súper fosforito porque lo ha acatado todo, pero luego de lo que firma a lo que es la realidad hay un gap, ¿no? Un salto enorme. Y eso aquí también está ocurriendo. Nosotras también estamos diciendo, ¿no? Estamos creando leyes que prohíben las violencias machistas, pero siguen siendo una realidad. Entonces creo que es importante entender este gap que se está dando, este salto que se está dando entre la realidad y a lo que estamos aspirando, ¿no? Creo que no lo tenemos que dejar de mirar, creo que no tenemos que dejar de verbalizar que es una realidad, pero todavía hoy nos encontramos en un contexto en el que, tenemos que entender cuál es el contexto, tenemos que entender desde dónde se están practicando estas violencias también, entender el contexto cultural, no para, vamos a decir, no para decir que está bien, sino por entender de dónde parte para proponer, ¿no? Diferentes soluciones, que creo que eso es importante. Y finalmente, tenía como un mogollón de cosas, pero me estoy liando yo también muchísimo. Para mí hay dos cosas muy importantes en estos momentos. Una es el trabajo el crear redes, vamos a decir, el romper las diferencias que hay entre las instituciones, las organizaciones de mujeres supervivientes. Creo que, ¿no?, el trabajar en común aporta muchísimo más, y dejar de mirar esta es mi parcelita y yo me quedo aquí. Creo que compartir y escuchar es mucho más enriquecedor, y también con las redes feministas y redes de mujeres que se están creando, y finalmente también el hacerle frente a las organizaciones ultras antigénero que están actuando, ¿no?, o antiderechos, anti-choice, que están a nivel internacional llenos de fondos económicos de grandes corporaciones, de grandes donantes de la ultraderecha. Están haciendo un trabajo para que vayamos hacia atrás, y es un reto global. Está sucediendo aquí, está sucediendo en Kenia, está sucediendo en Colombia o en Argentina, y es algo que tenemos que hacer entre todas. Con respecto a eso sí que tenía una pregunta más, y es ¿cómo conseguimos, habláis de sobre todo fondos económicos, pero también ese apoyo de parte de las instituciones? Porque hay algunos partidos políticos que sí que apoyan este tipo de causas, pero en términos generales, cada vez que hablamos con activistas, nos destacan, ¿no?, pues, la falta de apoyo económico, las dificultades para llevar a cabo este tipo de acciones. Desde Más Mujeres han sacado 3 libros ya en la colección Valientas para apoyar diferentes causas. En este caso es la mutilación genital femenina, pero también otras causas, sobre todo de mujeres. ¿Cómo conseguimos ese apoyo? ¿Cómo conseguimos que las instituciones pongan el foco, quieran aportar, quieran ayudar, y que no venga todo desde el activismo, desde el individualismo, desde las personas que nos queremos formar y apoyar este tipo de causas? ¿Cómo viene desde lo político? Bueno, creo que lo hemos repetido todas. Es dejar de entender que cada una tiene una parcelita y no se mueve de ahí, ¿no? Es reconocer
la labor de diferentes organismos, organizaciones, colectivos e incluso sujetos que pueden estar protagónicos en algún momento. Y es entender que la política, yo creo, no se hace solo de un lado hacia otro, ¿no? Es algo que fluye y que vamos construyendo entre todas. Y para mí, la reforma de la Ley de Igualdad y contra las Violencias Machistas fue una forma de hacer diferente. Creo que necesitamos muchísima más política feminista también en las instituciones para entender, ¿no?, que las cosas se tienen que construir de otra forma, que tiene que haber mucha más escucha, mucha más y mucho más entender también dónde están los privilegios. Y los privilegios económicos se encuentran en las instituciones, ¿no? Y ahí, bueno, el reflexionar sobre cómo y hacia dónde van los fondos, cómo los repartimos y cómo repartimos retos, creo que es algo que tenemos encima de la mesa ahora. Y creo que es algo que las diferentes instituciones o partidos políticos sí que están reflexionando acerca de eso, ¿no? La desafección política viene cuando tú ves que esas instituciones no están respondiendo a las necesidades reales del momento. Y aquí estamos todas de acuerdo en que hay urgencias que tenemos que tratar lo antes posible. Una de ellas son las violencias machistas, ¿no? Creo que puede ser un espacio interesante para ello, pero evidentemente esto es un deseo, un pájaros y flores, pero sí que creo que tenemos que ir hacia ahí, ¿no? Y entender que las responsabilidades y las instituciones no pueden llegar y no tienen por qué llegar a todos los sitios. Evidentemente tienen que ser una base que marque, ¿no?, los derechos de todas y de todos, pero que luego en el trabajo colectivo hay muchos más agentes que necesitan ser reconocidos también, pero que también necesitan formas de hacerlo, y estábamos hablando, y para eso, ¿quién tiene la llave, no?